6 de la mañana con 59 minutos. Vamos a comenzar a profundizar y a discutir algunos temas. Ya tenemos en la línea telefónica a Mariclen Stelling, quien es socióloga y analista de medios, además de profesora universitaria, a quien le damos muy buenos días. Señora Stelling, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Todo muy bien. Señora Stelling, hay en las noticias que uno puede revisar el día de hoy, hay comunicados tanto de Conindustrias como de la Conferencia Episcopal y cada uno tiene un objetivo, pero dentro del texto, en ambos casos se señalan el hecho de que el país debería trabajar de manera conjunta por un objetivo, y ese objetivo en medio de una pandemia debería ser salir de la pandemia lo mejor posible y conseguir acuerdos por vacunas. ¿Cuál es su posición, cuál es su análisis con este tema de que se logren acuerdos políticos entre cualquiera sean las partes, con tal de remar todos hacia el mismo lado desde el punto de vista sanitario? Buenos días. Buenos días, bueno, saludos a los oyentes del programa, encantada de que me hayan invitado nuevamente. Mira, yo creo que la coyuntura sanitaria es el momento adecuado para que el país político deponga las armas y todos trabajemos juntos por enfrentar la pandemia. Creo que es el momento adecuado. Sin embargo, hasta el día de hoy, no importa cuál ha sido la coyuntura, las fuerzas políticas enfrentadas, encontradas, que están destruyendo al país, ¿verdad? Se han negado rotundamente a trabajar conjuntamente. Creo que es el momento adecuado, que hay una situación de salud gravísima para el país, donde por un lado la oposición tiene reservas monetarias para colaborar en la compra de vacunas, el gobierno por supuesto lo tiene, y creo que es el momento de trabajar por la salud, por el país, por Venezuela, por la población. Están dadas las condiciones. Sin embargo, hasta el momento, independientemente de la coyuntura y de que las condiciones estuvieran dadas o no, las fuerzas políticas se han negado a trabajar conjuntamente por el país, a llegar a acuerdos. Este es un acuerdo sanitario urgente, es el momento adecuado. Ahora, se niegan... Yo como representante de la sociedad civil y de grupos de diálogo internacionales, creo y apoyaría y promocionaría esta situación como la coyuntura perfecta para trabajar conjuntamente. Ahora, las partes políticas enfrentadas en el país se niegan a este diálogo o este acuerdo o esta negociación, quizás por desconfianza. ¿Se puede iniciar un diálogo partiendo desde la desconfianza, sin importar cuál sea el ámbito? Estamos hablando de la política venezolana, pero se puede comenzar a trabajar en acuerdos y en diálogos cuando hay sectores que deberían participar, que pueden partir desde la desconfianza. Bueno, fíjate, yo diría que la única variable no es la desconfianza. La otra variable importante que nos está desuniendo es la convicción de que podemos derrotar al otro, destruir al otro. O sea, que tendríamos que superar tanto la desconfianza como la convicción de que podemos destruir al otro y que en solitario una de las dos fuerzas políticas podría enrumbar al país por el camino político que cada una de las fuerzas políticas desea enrumbar al país. Creo que es el momento de la sociedad civil, es el momento de que ustedes, los comunicadores sociales, que las diversas fuerzas, que yo no voy a decir que estamos despolitizadas, porque no estamos despolitizadas, pero las diversas fuerzas sociales que en este momento pujamos por el diálogo, el reencuentro y la negociación, debemos hacer fuerza para que esto suceda. Están dadas las condiciones para el reencuentro, el reconocimiento del otro, el perdón, si vamos a hablar de eso también, y trabajar en conjunto. Ahora, tomando las condiciones de salud están dadas, o las graves condiciones de no salud están dadas. Ahora, tomando en cuenta su respuesta que me acaba de dar, de que ninguna de las partes debería considerar o pensar que va a derrotar o a suprimir al lado contrario, para que este diálogo, para que este encuentro se dé, entonces sería necesario anular a los extremos dentro de cada facción. Esos extremos que son justamente los que consideran que su posición quizás es la única válida o que ellos son los dueños de la razón. Bueno, yo no sé si anular o convencer a los extremos, pero hay algo de eso. Es necesario conversar. Yo no sé si la sociedad civil debería hacer más presión, la misma población debería hacer más presión. Es necesario pues que esos extremos depongan las armas, vamos a decirlo de otra manera, que esos extremos depongan las armas destructivas del otro
y de alguna manera entendamos que el país es lo primero, que la población es lo primero, que la salud es lo primero y que la vida es lo primero, porque ahorita estamos discutiendo la vida. No estamos discutiendo ni edades, ni cosas menos importantes, ni a quién le toca más o a quién le toca menos, sino estamos discutiendo la vida de la población venezolana. Ahora bien, ¿cómo se podría llegar a este punto, tomando en cuenta también el entorno extranjero? Porque un sector señala que la oposición es asesorada, ayudada desde Colombia, desde los Estados Unidos, y desde la oposición se señala a Rusia, a China, a Cuba, como también que son partes de cualquier proceso interno en el país. ¿Tienen que seguir jugando un rol estos agentes externos o hay que mirar hacia lo interno y en algún momento quizás deslastrarse de cualquier posición externa? Yo creo que tú has dicho la palabra mágica. Yo creo que hay que deslastrarse de esas fuerzas externas. Hay un juego geopolítico al cual está sometido. Yo estoy escribiendo sobre esto en este momento. Venezuela está sometida a un juego geopolítico de estas potencias que tú has nombrado, donde no hay interés geopolítico de que Venezuela llegue a un acuerdo interno. El interés es de que continuemos separados, que continuemos destruyéndonos los unos a los otros. Por donde tú miras, hay un problema geopolítico. Por donde miras la frontera ahorita pura, hay un problema geopolítico que nos desune, que nos separa. Yo creo que es el momento de hacer todo. Yo creo que Cancillería debería tener un buen trabajo allí. Es un momento de evaluar las fuerzas geopolíticas que están incidiendo en la imposibilidad de que conversemos, de que nos reconozcamos. No es la única variable. Yo no estoy colocando la causa fuera del país, no es la única variable, pero es un elemento importante que está incidiendo en la imposibilidad que ha habido en Venezuela de reconocernos como venezolanos y venezolanas. Tenemos que reconocernos como venezolanos o venezolanas, que la persona que se está muriendo de coronavirus al lado de mi casa o mi familiar es un venezolano y una venezolana, igualito al familiar del otro. Ni siquiera la muerte ahorita en este momento, ni siquiera la pandemia, yo diría que nos ha acercado. La situación en Venezuela es gravísima porque hay una decisión, prácticamente un mandato, una decisión interna y externa de que se imponga el más fuerte. Partir de un acuerdo desde el punto de vista sanitario, porque es la pandemia lo que nos urge, podría ser quizás el punto de inicio para después llegar a acuerdos de carácter político y quizás bajar las tensiones en el país. Sí, creo que exactamente lo que estoy planteando. Creo que este es el momento donde hay esta crisis sanitaria, de llegar a un acuerdo a partir de una crisis sanitaria. No es ni siquiera la salud, es la vida de venezolanos y venezolanas que están muriendo por esta pandemia, ¿verdad? Y que tenemos que ponernos de acuerdo, que tenemos que ponernos de acuerdo en los dineros que están afuera, en comprar vacunas, en traer vacunas. Es el momento de que Venezuela sea una sola frente a la pandemia. Y allí se abren las puertas para el reconocimiento del otro, la reconciliación, el diálogo y la reconstrucción de un país en conjunto. Ahora, esta pregunta que se la hago ya como socióloga. El Instituto Venezolano de Seguros Sociales ha dicho que va a comenzar, o tuiteó que va a comenzar el proceso de vacunación a través del sistema Patria. Y le pregunto si no le parece que esto quizás pudiera ser excluyente, ¿por qué no hacerlo a través de la cédula de identidad, que es nuestro documento de identificación? Bueno, eso forma parte del juego interno, de la división interna que existe en el país, y de que, bueno, cada fuerza política dentro de esta coyuntura sanitaria estaría beneficiando a sus correligionarios. Okay. Forma parte de la gran división donde ya no estamos mirando al contrario, nos estamos mirando el ombligo, las fuerzas políticas se están mirando su ombligo, están protegiendo sus correligionarios, ambas fuerzas políticas. Pero esto no caería desde cualquier lado, sin señalar a uno en concreto, pero esto no caería quizás en la segregación, en limitar el derecho a una vacuna, porque no estamos hablando quizás de algún beneficio social de carácter económico o de algún bono, estamos hablando de la posibilidad de ser inmune a un virus que originó una pandemia. Bueno, por supuesto que estamos actuando parcializadamente, es criticable, estamos repitiendo el mismo patrón cuando hay una pandemia.
Bien. Pero yo no creo que solamente hay que mirar al gobierno que está a través del sistema Patria vacunando, también hay que mirar el otro lado que tiene plata fuera en bancos y que está intentando también comprar por su lado su vacuna. O sea, no es el pecado de uno solo. Yo creo que aquí hay que ver el país desde arriba, no verlo desde una u otra fuerza política. Criticar la actuación de las fuerzas políticas, sí, pero creo que tenemos que ver, y ustedes como comunicadores sociales tienen que ver el país desde arriba, desde la amplitud de la ciudadanía venezolana y no desde la estrechez política. Sí, la verdad es que también nos toca desde esta tribuna realizar ese tipo de trabajo. Profesora Mariclen Stelling, quiero agradecerle su tiempo y su disposición esta mañana para conversar justamente de acuerdos, de diálogos, de negociación y de lo que podría o no beneficiar a la ciudadanía en detrimento de lo que está ocurriendo quizás entre las partes políticas. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Era la profesora Mariclen Stelling, socióloga, analista de medios, además profesora universitaria. Nosotros con esto vamos a hacer una nueva pausa y ya regresamos con A Tiempo.